cuenta con Daniel Esquivel en esta sección de Imagen, Imagínate Bien. Y la cápsula pasada hablamos sobre técnicas de respiración y bueno, ahora creo que le toca el turno a manejo de la voz, ¿es correcto? Sí. Bueno, ¿esto por qué es importante para los docentes? Bueno, yo siempre he entendido que la voz es el primer puente, es el primer vehículo que tenemos para entablar, ¿no?, una relación con una persona. En el caso siempre de que, digo, hay personas que no se comunican necesariamente con la voz, pero en el caso de quienes estamos al frente de un grupo y que nuestra herramienta es vocal, pues entonces hay una noción ahí de entrenar la voz, de herramienta. Muchas veces un tono inadecuado de voz, la intensidad de la voz, ¿no?, muy baja o muy alta, puede ser digamos que es lo que vincula al alumno con el docente, ¿no? Está hablando demasiado bajo, ¿no? No lo escucho, no me queda claro lo que está diciendo, o a veces un tono demasiado elevado es como me está regañando, me está agrediendo, o sea, ¿cuál es? Y a veces no es propiamente como una cuestión del docente que quiera o agredir. Es intencional. Exactamente, ¿no? Sino que es solamente una cosa ahí que no tenemos todavía muy, muy capturada, pues, en nosotros. Entonces, ¿cuáles serían estas situaciones que tendríamos que tomar en cuenta para modular la voz? Yo creo que empieza desde conocer tu propia voz. Okay. ¿No? Como ser como muy claros en qué situaciones hablo de determinada manera. Con nuestra familia hablamos de una manera, con nuestros amigos de otra. ¿Cuál es el tono adecuado para el tema incluso que estoy tratando? Hay veces que es un tema muy serio y entonces nosotros percibimos que nuestra voz cambia. Otras veces cuando queremos regañar al grupo también es otro tono de voz y muchas veces cuando queremos jugar con ellos lo perciben, ¿no? El oído es muy sensible a esos cambios de tonalidad. Entonces, si yo aprendo a identificar cuál es el tono adecuado que yo necesito ocupar para determinado tema, desde ahí empieza el asunto. O sea, tiene que haber una preparación previa con esto. O sea, sí tienes que pensar qué tono de voz voy a utilizar para exponer tal o cual tema. O para manejar una cierta situación, por ejemplo, una situación de crisis dentro del salón de clases, pues de repente tienes que ser muy firme con la voz, ¿no? Es decir, tú aquí, allá, rápido, sí, ¿no? O, como dices tú, si vas a hablar de un tema muy serio o que tiene que llevar a una reflexión a los alumnos, también tienes que cambiar el tono de voz. Y yo creo que lo importante es que lo reflexionemos para utilizarlo. Sí. Sí lo podemos hacer de manera consciente. Sí, claro, porque es algo que es muy automático. Cuando uno está platicando, lo hace de manera automática. Uno no está pensando, ay, estoy utilizando tal o cual tono o estoy en determinada o tal intensidad, hasta que tú te escuchas. Es decir, cuando ya estás gritando, por ejemplo, en una discusión, de repente te das cuenta y dices, ups, ay, perdón, me alteré, ¿no? Claro. Porque escuchas la intensidad de la voz. Entonces, a veces ante un grupo, ellos también perciben qué tan emocionado estás o qué tan comprometido estás con tu tema a partir de la intensidad de la voz. Y ellos se dan cuenta, ¿no? Ay, este tema le apasiona al profesor porque mira cómo se pone, ¿no? Cómo cambia. Entonces, escucharte, muchas veces no nos escuchamos y ahí empieza el asunto, ¿no? Uno va, da la clase y de repente tienes que hacer ese pequeño momento contigo y decir qué es lo que estoy diciendo y cómo lo estoy diciendo. ¿Y qué impacto voy a lograr de la forma como le estoy diciendo? Así es. El tono de la voz es fundamental en ese sentido. No, y justamente creo que se puede entrenar. O sea, creo que si tú empiezas a leer algunas notas de tu clase y dices esto, me gustaría que les quedara más claro, ¿qué puedo hacer, no? ¿Cómo lo puedo manejar? ¿Y habría algunos ejercicios que podríamos hacer? ¿Vernos al espejo, por ejemplo, nos serviría? Vernos al espejo y hacer oraciones muy concretas, ¿no? La niña viaja todos los días en bicicleta y cambiar. La niña viaja todos los días en bicicleta. La niña viaja todos los días en bicicleta. Es decir, ¿cómo puedo escuchar la diferencia de los cambios de intensidad y tono? Y empezar a escucharme, ¿no? Cómo es diferente mi voz a partir de un cambio de tono y de intensidad. Pues bueno, creo que nos has dejado mucha tarea para reflexionar sobre cómo utilizamos nuestra voz en el aula y vamos a insistir mucho en esta temporada, ¿no? Los profesores tenemos que tener un entrenamiento físico, ¿no? Para pararnos frente al grupo y sobre todo, pues, esta idea de la sección Imagínate, pues imagínate bien. Muchísimas gracias. Gracias, Lore. No dejan de vernos.